1. Mi hermana es enfermera en un hospital al sur. Sale muy temprano de casa, toma la línea 1 del Metrobús, la que se va todo Insurgentes. Ella, igual que muchas otras personas que viajan de un lado a otro de la ciudad, saben que existe una delgada línea que separa el llegar muy temprano del estar atorado por horas en el tráfico y no llegar a tiempo. A la hora en que ella aborda el camión, lo encuentra vacío. No hay casi transeúntes en las calles ni coches en las avenidas. A ella le funciona mejor llegar una hora antes al hospital, así puede viajar sentada, tomarse una siesta con confianza, terminarse de maquillar, avanzarle a la lectura de algún libro de tantos que siempre anda cargando. Lo que a mi hermana no le gusta de irse tan temprano es que siempre encuentra las calles oscuras. También las estaciones están oscuras, sus inmediaciones, los puentes que conducen a ellas. La experiencia que te voy a contar ocurrió muy temprano por la mañana, aproximadamente 20 minutos antes de las 5. En donde mi hermana toma el Metrobús, en la estación Potrero, hay amplios camellones arbolados que separan los carriles de alta de las laterales. Dividiendo ambos sentidos de la vía pasan las líneas del metro y del Metrobús, por lo que para tomar este último hay que subir un puente peatonal que pasa entre crecidos y frondosos árboles. Mi hermana ha visto en otras ocasiones, sobre todo por las noches, personas que se esconden entre los árboles, sujetos que se quedan mucho tiempo en la plataforma del puente. Cuando esto sucede, antes de averiguar, ella corre. Si encuentra a otra chica, se le acerca, se acompañan hasta el cruce de la vialidad, esperan juntas el camión, platican un poco para dar a entender que no viajan solas. Pero una madrugada a mi hermana se le acercó una persona cautelosamente, un hombre que no hizo ruido al aproximarse. En el momento en que ella sintió su presencia era porque ya lo tenía susurrándole algo por encima del hombro. Sonia se sobresaltó cuando escuchó esa voz. Antes de intentar moverse, se dio cuenta de que algo a sus alrededores había cambiado. La oscuridad seguía siendo la misma, el puente permanecía igual de vacío y sobre la avenida que ella tenía bajo sus pies transitaban pocos vehículos. Lo distinto estaba en el aire que ella respiraba. De alguna manera ella lo sintió lento y pesado, como si fuera difícil moverse en él. La manera más fácil de describirlo sería compararlo con estar bajo el agua. Pudo haber sido el miedo, pero también pudo haber sido que ese sujeto que mi hermana tenía a sus espaldas le estuviera transmitiendo esa sensación. Ella quería irse, pero no podía. La persona entonces la empujó hacia la reja que envuelve el puente, una protección que pusieron al final del barandal para que la gente no arroje cosas o se arroje a sí misma a las vías del tren o al arroyo vehicular. Con cierta delicadeza la tomó por los hombros y la invitó a mirar hacia abajo. Mi hermana dice que en todo ese tiempo no pudo verle el rostro al sujeto. Intentó voltear en más de una ocasión, pero la cara de la persona en todo momento eludía la poca luz que había en ese momento, en ese lugar. «Mire allá abajo», dijo aquel hombre mientras señalaba un punto en las vías del tren. «¿No se le hace que hay algo extraño?». Mi hermana no pudo responder. Esa sensación de estar bajo el agua también aplicaba al momento de intentar hablar. Lo único que podía hacer era mirar, buscar el sitio que ese sujeto le señalaba. Cuando lo encontró, sintió además del miedo un escalofrío que también le empapó la espalda de sudor. En las vías, entre los durmientes de madera, había una cara. Definitivamente no era una de esas ocasiones en que un montón de piedras semejan un rostro. Ahí, además de una boca sonriente y una nariz bien definida, habían dos ojos que miraban de vuelta a mi hermana en el puente.
Por más que le horrorizó la visión, no pudo moverse de su sitio. Con desesperación intentó buscarle el cuerpo al rostro, pero lo único que pudo distinguir fue una larga cabellera que se extendía un poco por encima de las vías. Esa cara que miraba desde el suelo no estaba muerta, gesticulaba, movía los ojos, fruncía el ceño, pero sobre todo sonreía. Como si hubiera estado atrapada en un mal sueño, de pronto mi hermana despertó. Cobró completa conciencia de sus alrededores y control de su cuerpo, sus movimientos y sus pensamientos. En un instante, la oscuridad de la madrugada dio paso al amanecer. Mi hermana habría estado más de una hora mirando las vías sin poderse mover, pero sobre todo sin tener noción del tiempo. Llegó tarde al trabajo como era de esperarse, pues abordó el camión mucho después de la hora en que salió de su domicilio. Toda la jornada estuvo pensando en lo que le ocurrió. Cuando tuvo tiempo pidió a una compañera que la ayudara a hacerse una revisión. En su cuerpo no encontró ninguna marca, lo cual le confirió cierto alivio, ya que en un momento se temió que le hubieran inyectado algún sedante o algo parecido. Si lo que le sucedió en la mañana no había sido suficiente, cuando volvió a casa por la noche, en el puente se encontró a una mujer. Era una persona que estaba detenida, con las manos posadas sobre el barandal, contemplando las vías, de pie en el mismo lugar y mirando hacia el mismo punto que ella veía horas antes. Quiso pasar rápido, quiso evitar mirar hacia abajo, pero la otra mujer sintió que ella se aproximaba y volteó a verla. Era una persona extraña, tenía una larga y despeinada cabellera. Cuando las miradas se cruzaron, la mujer le lanzó la misma sonrisa que vio en ese inquietante rostro que estaba tirado en medio de las vías. El hermano de mi cuñada trabajó como chofer de la línea 3 durante unos meses antes de regresarse a Tlaxcala. Estaba a gusto con la incorporación, pero un familiar suyo tuvo un accidente y a él no le quedó de otra más que mudarse. En el tiempo en que estuvo trabajando como conductor de la unidad, vio demasiadas cosas, la mayoría eventos que se repetían en los mismos tramos. Un ejemplo que siempre venía al tema cuando platicábamos de estas cosas era que muy seguido veía a una familia cruzar la avenida Vallejo a la altura de Fortuna. Se trataba de una mujer con 2 niños. A pesar de estar el alto para el cruce de peatones, esas personas pasaban corriendo por entre los coches. Augusto los veía aproximarse, hacía sonar las bocinas del camión, frenaba intempestivamente al ver que nada los detenía. Para susto del conductor, cuando los tenía de frente, las luces del camión siempre los hacía desvanecerse en el aire. En más de una ocasión se tuvo que detener porque pensó que los había arrollado. Con el tiempo se convenció de que eran almas en pena que vagaban por las calles. Sin embargo, no hubo una sola vez en que no se detuviera. Según decía él, era imposible no reaccionar. Sentía horrible pasarles encima, aunque fueran solamente proyecciones. Poco antes de regresarse a Tlaxcala nos contó una experiencia que tuvo, pero dentro del camión. Augusto dice que ya era muy tarde, su última parada serían los patios de encierro, una amplia explanada donde pernoctan las unidades. Casi siempre encontraba una fila de vehículos esperando entrar. Esa noche todo estaba vacío, por la hora más que nada.
Cuando vio que el gran portón se cerraba tras de él, dirigió su unidad hasta donde tenía asignado su lugar, uno de los últimos cajones al final del predio. Estacionó el camión, apagó las luces, recogió sus cosas y se levantó del asiento. Entonces sintió que alguien le daba un par de pequeños toques con el dedo en su hombro. Augusto volteó sobresaltado y se encontró con una jovencita. Se asustó principalmente porque no esperaba estar acompañado. Además, el oficial había desalojado la unidad momentos antes, asegurándose de que no quedara nadie. La chica no lo dejó hablar, no le permitió hacerle la pregunta obligada: ¿por qué se había quedado dentro del camión? Luego de llamar la atención del chofer, señaló hacia el fondo de la unidad y le dijo que alguien había dejado a un niño en los últimos asientos. Augusto caminó a tientas por lo largo de la unidad hasta la articulación. Cuando estuvo exactamente en medio, vio una silueta y escuchó el ruido de un infante corriendo de una hilera de asientos a la otra. Pero eso no fue lo único que vio. En los asientos que tenía más próximos le pareció ver siluetas de personas sentadas. Miraban al frente ignorando lo que sucedía en ese momento con el pequeño, con el chofer caminando por lo largo de la unidad. Augusto sintió miedo y volvió a prisa al frente. Buscó en los controles el botón de luces y las encendió. Las lámparas mostraron un camión completamente vacío. Para empezar, la joven que avisó del niño ya no estaba. Tampoco las personas en los asientos de en medio. Con temor revisó el fondo de la unidad, pero tampoco encontró nada ni a nadie. Saltó del camión, caminó a prisa por el patio. Antes de marcharse le comentó lo sucedido a uno de sus compañeros que cuidan el lugar. «Eso no es nada», le respondieron. «Deberías quedarte toda la noche para que veas». Un amigo de mi hermano trabajó como chofer en la línea 1 cuando recién la inauguraron. Desde antes del inicio de operaciones de la línea que corre sobre Reforma, pidió su cambio a esa. Se lo dieron sin problemas, pues había acumulado casi 13 años de servicio y un muy buen expediente. Dice que ha visto muchas cosas, algunas no tan trascendentes como para relatarlas, pero existe un recuerdo de un evento que lo marcó, algo que estuvo ocurriendo durante varias noches. En la estación Circuito él veía que se asomaba alguien desde la plataforma, una persona que sacaba medio cuerpo para asegurarse de que el camión estuviera próximo a arribar. Cuando lo veía venir, alzaba la mano y la agitaba haciendo una señal de saludo. El conductor llegó a la estación, se detuvo momentáneamente, abrió las puertas, pero nadie abordó. No se le hizo muy extraño hasta que en la siguiente estación una persona idéntica hizo lo mismo, se asomó a saludar. Al igual que sucedió momentos antes, nadie abordó el camión. En Potrero lo mismo, en Éuscaro también. Una tarde ocurrió un accidente, un choque con un particular que venía circulando por el carril confinado del Metrobús. Le pasó al compañero que iba enfrente a la altura de la estación de La Raza, donde la avenida tiene varios desniveles y curvas. Cuando el amigo de mi hermano vio el percance, tuvo que frenar de golpe. Por fortuna no hubo fatalidades, sin embargo, antes de poder liberar la circulación, el chofer vio algo extraño debajo del camión. Había una persona, para ser más específicos, la misma persona que se asomaba en las estaciones y saludaba. Parecía que nadie lo había notado.
Entonces ese chofer intentó bajar para avisarle a las autoridades, quienes en ese momento se estaban preocupando de otras cosas. No sabía mucho de lo que había sucedido, pero en ese momento pensó que tal vez esa pudo haber sido la causa del accidente. Estaba equivocado. Cuando se levantó de su lugar, el sujeto se movió, se escondió de su vista y desapareció debajo del doble articulado. Desde entonces empezó a ponerle más atención a lo que veía en ese tramo. Una noche descubrió que ese sujeto también se aparecía dentro del camión de su propia unidad. Lo distinguió la primera vez porque al voltear, la persona levantó la mano y lo saludó. El amigo de mi hermano dice que cuando dejó de prestarle importancia, la persona dejó de aparecer. Una conocida de él dijo que ese tipo de apariciones se manifiestan en quienes les ponen atención, aumentando mientras más se piensa en ellos o se les tiene miedo. Cada que pasaba por ahí, el chofer decidía mirar al frente e ignorar a quien estuviese queriendo llamar su atención desde la plataforma. Por esta noche ha sido todo. No olvides dejar tu like y tus comentarios. Nos escuchamos pronto con más historias. Alguien te observa en la oscuridad.